Sí, ya tuvimos una clase, profesor. ¿Cómo les fue? ¿Qué vieron? ¿Qué están viendo? Vimos un poquito del artículo 17 constitucional. Vimos algunos conceptos como juicio, litigio, proceso, norma procesal. Ok, Mm, solamente eso. ok. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a iniciar. Teoría general del proceso, había comentado, lo que vamos a platicar se encuentra documentado o glosado en el libro de Teoría general del proceso de Cipriano Gómez Lara, editorial Oxford. Y para empezar estas sesiones de teoría general del proceso y después nos seguimos con derecho procedimental civil, después veremos algunos juicios, algunas reglas de los juicios de carácter especial en materia civil. Vamos a hablar de juicios especiales hipotecarios, juicios ejecutivos civiles, de desahucio. Después veremos el proceso ordinario mercantil y ejecutivo mercantil. Y vamos a hablar al final de algunas reglas fundamentales de el proceso administrativo, recursos, teoría del recurso, pruebas, todo eso tendríamos que ver. Vamos a hacer entonces una breve reseña de estos temas. Y entonces tuvieron que haber empezado a hablar de litigio en teoría general del proceso. ¿Qué les comentaron? ¿Qué es el litigio? ¿Qué entiende por litigio? El litigio va a ser un conflicto, ¿no? De intereses donde existe una pretensión por una parte y va a haber una resistencia por otra parte. Eso, Esa pretensión pues obviamente va a ser un bien jurídico determinado. ok. Es correcto. Antes de hablar de proceso, entonces tenemos que hablar de litigio. El litigio lo podemos entender como un conflicto. Naturalmente, cuando hablamos de litigio, hablamos de la palabra litis, que significa conflicto. Y podemos entender un conflicto o un litigio como una tragedia. ¿Alguien sabe lo que es una tragedia? En términos literarios, ¿han escuchado hablar de esto? ¿Qué es una tragedia? Es una verdadera tragedia. Una tragedia es un choque entre dos fuerzas opuestas. Eso es un litigio. Imagínense ustedes a dos trenes corriendo, estas dos máquinas corriendo a la misma velocidad sobre el mismo riel, pero en sentido contrario, una hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Si esos dos trenes chocan, eso va a ser una tragedia. La confrontación entre dos fuerzas opuestas. Hablamos de litigio entonces como este choque entre dos fuerzas opuestas. Y vamos a hablar de algunos clásicos que seguramente ya los platicaron, como lo puede ser el caso de Carnelútil. Carnelútil que procesalista destacado, y justamente hablábamos de esas dos fuerzas opuestas. Siempre hay dos fuerzas opuestas en el derecho, así como hay contratos donde las partes asumimos derechos y obligaciones de una manera lícita. También existen los delitos, que es el otro extremo, cuando nosotros violentamos el contenido de una disposición prohibida expresamente por parte de la ley. Tenemos que hablar de un equilibrio, así como existe la figura del matrimonio, también existe la figura del divorcio, la figura totalmente opuesta al matrimonio. A eso me refiero con un equilibrio jurídico, un equilibrio dogmático, un equilibrio procedimental. Y estos litigios, justamente estos conflictos, los vamos a dirimir a través de la figura del proceso, tal como les han comentado. Me parece que es adecuado la manera en que lo aterrizaron en esta asignatura, que no es la mía. Y el proceso va a ser ni más ni menos que un instrumento, es un móvil para que nosotros podamos resolver nuestros conflictos como seres humanos, hoy por hoy en nuestros días, de manera civilizada. Bien, correcto, me parece adecuado lo que les comentó su profesor en términos de la autotutela. Seguramente hablaron de la autotutela y el artículo 17 constitucional. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, y eso significa que un órgano o una autoridad investida de autoridad de este jus imperium por parte del Estado será quien tenga que dirimir este conflicto, será un tercero. Entonces el proceso va a ser un instrumento, una vía, un móvil para que nosotros dirimamos nuestros conflictos. Antes, cuando no existían las normas jurídicas de una manera tan sofisticada, pues todo lo resolvíamos a través de la fuerza, de los golpes. eh, si alguien me robaba la comida, pues yo tenía que actuar en consecuencia y tenía que defender a mi familia, a mis bienes, a mis posesiones. Ahora ya no, ahora
como civilidad, como civilización, como seres humanos, nosotros resolvemos nuestros conflictos en un tribunal y no a través de la fuerza. Por eso es que está prohibida esta autotutela en términos del artículo 17 constitucional. Ustedes, dentro de su clase, ¿pudieron definir lo que es litigio para Carneluti o no? No vimos autores, profesor. No, profesor. Vamos a entender y vamos a definir lo que es un litigio. Vamos a hablar de algunos conceptos. Lo que es un litigio para Francesco Carneluti. ¿Qué es un litigio para Francesco Carneluti? Y ahorita vamos a desmembrar este concepto. Bueno, pues vamos a entender qué es un litigio para Francesco Carneluti. Un litigio para él es un conflicto de intereses. Conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados, y por la resistencia del otro, Repito, para Francesco Carneluti el litigio va a ser ese conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos hablando de un pleito, estamos hablando de un conflicto. ¿Y qué va a definir ese conflicto? ¿Cuál va a ser la parte determinante de ese conflicto? Bueno, pues en todo proceso va a haber una persona que va a iniciar las cosas, siempre. Generalmente la persona que inicia las cosas se le conoce como parte actora, accionante, demandante. Y la persona que es demandada, a la que se le está exigiendo un derecho, se le conoce como la parte demandada. Si ustedes tuvieran que ir a un tribunal y les preguntan cuáles son las partes del juicio, les van a preguntar quién es el actor y quién es el demandado. El actor es la persona que demanda, el demandante, el que inicia las cosas. Y el demandado va a ser la persona que se va a tener que defender en juicio. El actor lo que va a tener que hacer es hacer valer un derecho ante la autoridad jurisdiccional. Como yo no puedo hacer justicia por mi propia mano, entonces le voy a pedir a un tercero, a un señor juez, que por favor haga valer este derecho que yo le estoy reclamando. Por eso utilizamos la palabra demanda. Demandar significa pedir, solicitar. ¿Qué estás demandando en juicio? Pues yo estoy demandando la restitución de la posesión de mi casa. Quiero que me regresen la posesión de mi casa. ¿Qué estás demandando en juicio? ¿Qué estás pidiendo en juicio? ¿Qué le estás pidiendo al juez? ¿Qué derecho le estás pidiendo al juez a hacer valer? Pues a mí me deben 1,000,000 de pesos, entonces lo que yo quiero es mi dinero, quiero que me paguen. Entonces estoy demandando la suma de 1,000,000 de pesos. Le estoy pidiendo al juez que por su conducto le requiera al demandado ese 1,000,000 de pesos. Pero para que pueda condenar a ese demandado al pago de ese 1,000,000 de pesos, pues el demandado se tiene que defender. Y lo que el accionante o lo que la parte actora o el accionante pretende pedir en juicio, y digo pretende porque todavía no sabemos si se lo van a conceder o no, lo podemos entender como una pretensión en términos generales, que vamos a hablar de la pretensión más adelante. ¿Qué pretendes obtener en juicio? ¿Qué pretendes obtener de mí que me estás demandando? Pues quiero que me pagues. Yo intenté hablar contigo, no me quisiste pagar, entonces ahora voy a acudir a un tercero, voy a hacer valer ese derecho y yo pretendo que tú me pagues. Obviamente para que te condenen al pago, primero tienes que ser oído y vencido en juicio. Por eso se llaman pretensiones, porque el hecho de que yo demande o accione o inicie un proceso no significa que lo vaya a ganar. Por eso se le conoce como pretensión. Yo pretendo que me pagues. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este punto? No, ninguna. Okay. Ninguna, profesor. Entonces, el actor, al momento de plantear la demanda, y lo vamos a ver en su momento, va a plantear una pretensión o una serie de pretensiones. ¿Qué es lo que pretendes? Va a haber un capítulo de pretensiones. Número 1, el pago de
la cantidad de 1,000,000 de pesos. Número 2, los intereses moratorios, los que calcularemos en su momento, si es que eres condenado. Número 3, el pago de gastos y costas en juicio. O sea, quiero que tú me pagues todo lo que yo invertí en este pleito. Eso es lo que yo pretendo, es lo que le estoy pidiendo al juez. Entonces, el demandado lo que va a tener que hacer es oponerse. A ver, espérame tantito. Tú me estás pidiendo 1,000,000 de pesos basándote para ello en un pagaré, en un título quirografario, en un título de crédito. Pero resulta que esa no es mi firma. Ese documento es falso. Entonces, ya tenemos una verdadera tragedia. Están frente a una verdadera tragedia. Están frente a la confrontación de dos fuerzas opuestas. Por un lado, el actor está pidiendo la suma de 1,000,000 de pesos a través de una pretensión, está haciendo el conocimiento de la autoridad jurisdiccional sus pretensiones, y obviamente la parte demandada se va a oponer. Esa oposición que va a plantear la parte demandada es la resistencia que refiere en un juicio o que refiere en un proceso. Tú me estás pidiendo 1,000,000 de pesos, yo me resisto a ello, me opongo a ello. Entonces hay dos fuerzas opuestas. Uno quiere exigir el pago y el otro se niega a hacerlo. ¿Quién va a ganar? Pues el que acredite a través de los medios probatorios conducentes sus acciones, en el caso del actor, porque la parte actora hace valer sus derechos a través de una acción. Y el demandado se opone u opone resistencia a través de las excepciones y defensas. Eso lo vamos a ver. Lo estoy diciendo de manera muy general, porque vamos a ver todo esto detalladamente. La parte actora, entonces, va a plantear su demanda a través de una acción. ¿Qué acción vas a hacer? ¿A través de qué acción vas a pedir? Vas a solicitarle al juez estas pretensiones. Y el demandado, ¿cómo se va a defender? Se va a defender a través de las excepciones y defensas. Familiarizándonos con la terminología, se dice que el demandado, esa es la palabra correcta, opone excepciones y defensas. ¿Ok? Y entonces el actor lo que va a hacer es plantear su demanda, tramitar su demanda, y él va a tramitar su juicio a través de una acción. ¿Qué acción opusiste? Pues yo planteé una acción reivindicatoria, una acción confesoria, una acción sucesoria. Ya sé que no entienden nada, no se preocupen, lo vamos a ver todo, ¿ok? Lo único que quiero que entiendan de la definición del concepto de Carneluti es que el litigio para él siempre va a ser este conflicto de intereses. Y este conflicto de intereses se va a definir por lo que pretenda pedir el actor y por la resistencia que oponga el demandado a las peticiones del actor. ¿Sí está claro esto o no? Es lo que me interesa que tienen ahorita. Sí, sí, profesor. Ok, eso desde el punto de vista de Francesco Carneluti. Ahora vamos a hablar de otro autor, de otro procesalista, que es Alcalá Zamora y Castillo. Alcalá Zamora y Castillo también nos da un concepto de litigio. Alcalá Zamora y Castillo también define lo que para él se entiende como litigio. ¿Y qué dice Alcalá Zamora y Castillo que es el litigio? Para Alcalá Zamora y Castillo, un litigio es un conflicto jurídicamente trascendente constituye un punto de partida, que constituye un punto de partida o causa determinante de un proceso de autocomposición, de un proceso de autocomposición,
de una autodefensa. O de una autodefensa. Qué palabras tan complicadas todas estas, pero no se preocupen. Vamos a entenderlo, vamos a desentrañarlo. Ya lo tienen todos, conflicto jurídicamente trascendente que constituye un punto de partida o causa determinante de un proceso de autocomposición o autodefensa. ¿Qué quiere decir esto en español? Para Alcalá, Zamora y Castillo, en esencia, también el litigio va a ser un pleito, va a ser un conflicto, va a ser un problema. Y obviamente este conflicto, este litigio, va a cobrar relevancia en el campo del derecho. No es cualquier pleito, no es el pleito que yo vi en mi casa cuando mis papás estaban peleando, no es el pleito que yo tuve con mi esposo, con mi esposa, no es el pleito, no es el conflicto que mi hijo tuvo en la escuela con otros niños, no. Estamos hablando de un conflicto de naturaleza jurídica. Por eso es que se habla de un conflicto jurídicamente trascendente, un conflicto en el campo del derecho. Nos vamos a pelear, pero nos vamos a pelear en la cancha del derecho, en un tribunal. Esto es lo primero que define y que aclara Alcalá, Zamora y Castillo, y esto me gusta más. No es cualquier pleito, es un pleito jurídico. Y los pleitos jurídicos se dirimen, se extinguen y se tramitan en los tribunales. Y obviamente, cuando hablamos de un pleito jurídico o de un conflicto jurídico, vamos a tener que definir dónde empieza, cuál es el punto de partida, qué originó este pleito, de dónde viene este conflicto, por qué nos estamos peleando en los tribunales. ¿Okay? Les comentaba a ustedes que el instrumento, el móvil, por virtud del cual se va a llevar a cabo un litigio, es un proceso. Nosotros nos vamos a pelear a través de reglas establecidas por el Estado. Hay leyes que a nosotros nos explican cómo es que se tienen que llevar a cabo los procesos, cuáles son las reglas del pleito, cuáles son las reglas del juego. Si vamos a ir a un tribunal a pelearnos, lo lógico, lo consecuente, lo justo es que las dos partes involucradas conozcan las reglas del pleito. Si me voy a pelear contigo en los tribunales, lo lógico es que ambas partes conozcan las reglas del juicio, del pleito. Para eso existimos los abogados. No todos son abogados, no todos están obligados a saber derecho. Entonces, si yo me voy a pelear con alguien, pues por eso contrato un abogado que conozca las reglas esenciales del pleito, del proceso. Yo me voy a pelear a través de un proceso que tiene que ser tramitado, substanciado conforme las reglas establecidas en el derecho. Conforme las reglas de derecho adjetivo. Recuerden ustedes que hay dos tipos de derechos, el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. El derecho adjetivo, como lo hemos mencionado, son reglas o son leyes, o es el derecho que siempre se va a referir a los juicios, a los procesos. ¿Ok? Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es derecho adjetivo. En cambio, el derecho sustantivo es la substancia misma del derecho. Ok, ya me conozco las reglas del pleito, ya sé cómo tramitar un juicio. Pero ¿de qué me sirve si no sé cuál es el derecho que voy a hacer valer? El Código Civil, por ejemplo, en materia de pleitos, de procesos civiles, nos va a establecer las figuras generales. ¿Qué es un divorcio? Pues dice el Código Civil que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Ya sé qué es el divorcio, eso me lo explicó el Código. ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Pues a través de un proceso de divorcio. Eso es derecho adjetivo. El Código Civil me va a decir en qué consiste, qué es una pensión alimenticia, quién tiene derecho a esa pensión alimenticia. Eso es la sustancia misma del derecho, eso es derecho sustantivo. ¿Quiénes pueden ser acreedores alimenticios? ¿Quiénes pueden ser deudores alimenticios? Si yo tengo la propiedad de un bien y otra persona tiene ese bien que es mío, ¿cómo puedo reclamarlo en juicio? Pues eso me lo dirá el derecho adjetivo. ¿Y qué código, qué leyes me dirán qué es la propiedad, qué es la posesión, qué son los bienes? Pues el derecho sustantivo, el propio Código Civil. Sí está claro esto, que ya debieron haberlo visto, pero no sé si está claro. ¿Tienen dudas? No. Ok. ¿Los demás? No, profesor. No, profesor. Entonces, en voz de Alcalá, Zamora y Castillo, vamos a entender entonces que un proceso, que un litigio,
mejor dicho, que un litigio va a ser ese conflicto, ese pleito, que ese pleito que se va a tramitar en las canchas del derecho, en la vida del derecho, y que ese pleito tiene que estar definido por un punto de partida. ¿Qué dio origen al pleito? No me pagó. Eso fue lo que dio origen al pleito. Yo le presté dinero y no me pagó. Ese es el punto de partida al que se refiere Alcalá Zamora y Castillo. ¿Qué generó este proceso? Pues la violación de un derecho por parte de un particular o por parte de una autoridad. Yo quiero hacer valer un derecho que alguien no me quiere respetar. Ese será el punto de partida. Esa es la causa determinante del proceso. Si no tuviera ningún derecho que hacer valer, no tendríamos razón para plantear un proceso. Esa es la causa determinante del proceso. Pero además hay varias maneras de tramitar un proceso. Lo vamos a ver más adelante. Hay muchas formas que se estudian o que sabemos o que vamos a conocer para solucionar los conflictos de manera jurídica. Existen los métodos autocompositivos de solución de conflictos, existen los métodos heterocompositivos de solución de conflictos. Ya lo vamos a ver, no se inquieten. Lo único que quiero que sepan aquí es que los métodos autocompositivos en derecho, autocompositivos, significa que una misma persona resuelve el pleito. ¿Ok? Cuando uno mismo resuelve el pleito, hablamos de autocomposición. Cuando sometemos el pleito a un tercero para que lo resuelva, hablamos de heterocomposición. Yo quise arreglarlo por la derecha, quise hablar con él para que me pagara. Lo intenté, le llamé por teléfono, fui a su casa, me bloqueó del teléfono, no me abren en su casa, dicen que ya no vive ahí. Lo intenté por mis medios. Entonces, como no pude solucionarlo por mis medios de manera pacífica y respetuosa, voy a tener que someter mi pleito a un tercero, que se puede llamar juez, que se puede llamar mediador, que se puede llamar conciliador, que se puede llamar árbitro. Estos son terceros que se dedican justamente a resolver conflictos de las personas. Entonces voy a someter mi pleito a un tercero para que él lo resuelva en mi lugar. Una persona que sí tenga facultades para dirimir ese pleito. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Bueno. Esto es lo que quiero que entiendan del litigio, básicamente. Vamos a platicar, porque les digo que solamente son conceptos generales. Los quiero empapar de esta simbología, de esta lexicología básica, de estos términos básicos, para que entiendan de lo que vamos a hablar. Esto es litigio, no tengo nada más que decir de litigio ahorita. Vamos a hablar ahora de la pretensión. Ahora sí, ¿qué significa esto de la pretensión? ¿Qué pretendo obtener en juicio? La pretensión es lo que uno desea, ¿no, profesor? Lo que uno está buscando. ¿Sí me escucha, profe? Sí, ya, dime. Que la pretensión es lo que uno desea, lo que uno quiere, lo que está buscando. Sí, por supuesto. En términos generales, lo que comentamos hace un momento, ¿qué pretendo obtener del contrario en juicio? Eso es una pretensión. ¿Me pagas o no me pagas? ¿Pido el derecho o no lo pido? Si yo voy a plantear un juicio, definitivamente tengo que explicarle al juez qué pretendo, qué quiero obtener de este proceso. Para eso existe el capítulo de pretensiones. El juez me preguntaría, si fuera esto una plática de manera informal y yo quisiera plantear una demanda verbal ante el juez me diría, bueno, ok, sí, pero ¿qué pretendes? ¿Qué quieres obtener de este proceso? ¿Qué estás pidiendo del otro? Eso es la pretensión. Y vamos a entender, ahora sí, vamos a dar algún concepto de pretensión desde el punto de vista de nueva cuenta de Francesco Carneluti. De nueva cuenta, Francesco Carneluti. Para Francesco Carneluti, ¿qué es la pretensión? Repito, lo que voy a definir a continuación es el concepto de pretensión desde el punto de vista de Francesco Carneluti. Bueno, pues para Francesco Carneluti, la pretensión va a ser la exigencia de la subordinación
La exigencia de la subordinación del interés ajeno al propio. La exigencia de la subordinación del interés ajeno al propio. Muy importante lo que les estoy comentando. Hablemos como abogados, no como técnicos del derecho. Somos abogados y tenemos que manejar este tipo de conceptos y tenemos que entenderlo. Me parece que el concepto de Carniluti es muy apropiado para poder definir lo que es una pretensión. Si yo soy el actor en un proceso, voy a plantear una pretensión, evidentemente. Quiero que me pagues. El demandado no me quiere pagar. Es evidente que hay una resistencia de fuerzas. Entonces, la pretensión como actor va a ser justamente una exigencia. Oye, demandado, no te lo estoy pidiendo. Te exijo que supedites tus intereses a los míos, que subordines tus intereses a los míos. Quiero que sacrifiques, en pocas palabras, quiero que sacrifiques tus intereses a los míos. ¿Y cuáles son los intereses del demandado? Pues no pagar. Eso es lo que le estoy pidiendo al juez a través de las pretensiones. Su señoría, el señor no me quiere pagar. Yo ya lo exigí, yo ya le hablé, yo ya fui a su casa. Entonces solicito que los intereses del demandado se sobrepongan a los míos o se supediten a los míos. Solicito, por favor, su señoría, que mis intereses sean hechos valer y los intereses del demandado sean suprimidos. Yo quiero hacer valer mis intereses encima de los intereses del demandado. Quiero que las peticiones del demandado no sean tomadas en cuenta. Quiero que mi voluntad y el derecho que yo estoy haciendo valer sea superado, esté por encima del demandado. Estoy exigiendo que mis intereses estén por encima de los del demandado. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Sí, profe. Ok, eso es una pretensión jurídicamente hablando y me parece que Carneluti, repito, lo define de una manera muy apropiada. Bueno, dejamos a un lado esto de la pretensión porque necesitamos entender cómo es que se accionan los procesos. ¿Cómo se hace esto? El proceso no se va a iniciar mágicamente. Alguien tiene que iniciar las cosas. Siempre será el actor. Y cuando el actor pretende iniciar un proceso, lo que está haciendo es plantear una acción. A través de una acción, yo inicio un proceso. ¿Ok? ¿Qué tipo de derecho es el apropiado para hacerlo demandar, para hacerlo valer en este juicio? ¿Cuál es el derecho apropiado para hacerlo valer en este juicio? Por ejemplo, si ustedes quieren reclamar un adeudo, por decir algo, de los básicos. Si una persona les firmó un pagaré, repito, por $1,000,000 y no se los paga, su documento base de la acción, es el propio pagaré. ¿Y cuál es la acción? La acción es la figura jurídica que ustedes van a hacer valer en el proceso. Para que yo pueda reclamar ese $1,000,000 a través del pagaré, hay una acción que se llama acción cambiaria directa. Acción cambiaria directa. Esa es la acción que yo voy a hacer valer. ¿Para qué sirve esa acción cambiaria directa? Pues para reclamar el monto de un título de crédito. Se van a ir familiarizando con las acciones. Las acciones son herramientas, vamos a imaginarlo así. Imagínense que ustedes son, ya no sé cómo se les llama hoy, si esteticistas, peluqueros o estilistas, pero imagínense que ustedes son eso, se dedican a hacer cortes de cabello. Y ustedes tienen muchos clientes, tienen diversos tipos de clientes. A lo mejor llegan hombres, a lo mejor llegan mujeres. Las mujeres les pedirán cortes de cabello más sofisticados, más complejos. Los hombres no. Los hombres pues les pedimos un corte de cabello corto. Simple y sencillamente tendrán que utilizar pues tijeras, un peine, agua. En cambio con las mujeres no es así. Con las mujeres, ¿qué pasa? Oye, yo quiero que me hagas rayos y yo quiero que me pongas una base y quiero que
parecerme a tal artista. Está bien, lo pueden hacer, si ustedes saben cómo hacerlo. Entonces, para ese corte de cabello, ustedes van a tener muchas herramientas. Van a tener sus tijeras, van a tener su agüita, van a tener su peine, van a tener un lavabo, van a tener tintes de cabello, van a tener maquinitas. Esas herramientas para su campo de trabajo, en el campo del derecho, las podemos conocer como acciones. Ok, yo como abogado, yo como procesalista, puedo hacer valer los intereses de mi cliente en un proceso, pero no todos mis clientes tienen las mismas necesidades. Yo tengo que escoger en qué cancha voy a jugar y qué herramienta voy a utilizar. Si voy a jugar cricket, necesito un palito especial para pegarle a la pelotita. Si voy a jugar tenis, necesito una raqueta. Si voy a montar a caballo, necesito un caballo, que sea, ¿no? Si voy a exigir un adeudo derivado de un pagaré, necesito ejercer la acción cambiaria directa. Si voy a iniciar un juicio sucesorio, voy a iniciar una acción sucesoria. Si voy a pedir que se haga efectiva una hipoteca, necesito hacer una acción hipotecaria. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Sí. Profe, perdón, Sí, adelante. perdón antes de que continúe. Sí lo entiendo, pero bueno, en base a todo lo que nos está mencionando, digamos, en el tema de las sucesiones, primero tenemos que revisar el Código Civil y luego nos vamos al Código de Procedimientos Civiles para ver cómo vamos a pedir a pedir esa pretensión como tal. O sea, es que ya viene, no es que no es tipificado, sino ya en el mismo código viene. Nosotros no inventamos, sino nada más hay que ir a revisar que de lo que nuestro cliente necesite o del litigio que se esté llevando a cabo, nada más hay que revisar de ese catálogo como tal. Ojo, buena pregunta, excelente pregunta. Lo voy a volver a repetir, es justo lo que mencioné hace un momento. Una cosa es el derecho sustantivo y otra cosa es el derecho adjetivo. Repito, sustantivo y adjetivo. El derecho adjetivo son las reglas de los procesos. Voy a jugar en la cancha del derecho sucesorio, voy a tramitar un proceso sucesorio. Si ustedes leen el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, les va a explicar ese código cómo tramitar un juicio sucesorio. Les va a decir, bueno, si tú quieres tramitar un juicio sucesorio, son 4 etapas. Una primera etapa de nombramiento de herederos, albacea, legatarios. Hay una segunda etapa, que es una etapa de inventario y avalúo. Hay una tercera etapa que es administración y una cuarta etapa que es adjudicación. El Código de Procedimientos te va a decir, a ver, si tú vas a plantear una demanda, los requisitos de tu escrito deben de ser estos. Las fases o los pasos del proceso es esta. Primero vas a plantear una demanda, luego se te puede admitir, se te puede prevenir. Son reglas específicamente procedimentales. En cambio, el derecho sustantivo no. El derecho sustantivo regula la sustancia misma del derecho, las figuras, las instituciones. Si tú lees el Código Civil en el apartado de sucesiones, el Código Civil te va a explicar qué es una sucesión testamentaria, qué es una sucesión intestamentaria, qué es un testamento público abierto, qué es un testamento hológrafo, qué es un testamento militar. Te va a explicar quién es un heredero sustituto, qué es un legatario sustituto. ¿Sí me explico? Todas las figuras de substancia se explican en el Código Civil. El Código Civil va a responder a la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es la figura? Y el Código de Procedimientos o el derecho adjetivo te va a explicar o te va a responder la pregunta ¿cómo se hace? ¿Sí me doy a entender o no? Sí, ya en ese contexto mejor. Entonces me queda claro que, bueno, aquí el trabajo duro va a ser dominar los conceptos, ¿no? Por el tema adjetivo y sustantivo, que como lo plantea, bueno, sí ya es realista, ¿no? Porque, digamos, en la práctica creo que es ahí lo que ¿cómo se llama? Lo complicado, porque, bueno, le comparto que en el semestre pasado que tomamos Derecho Civil, era lo que nos decía el profesor, ¿no? Porque para empezar, o sea, tú no vas a meter una demanda de materia civil a una materia mercantil, ¿no? O sea, desde ahí como abogados tendremos que tener el mínimo conocimiento de cómo llevar a cabo el escrito y a dónde interponerlo más que nada, ¿no? Eso es correcto. El conflicto, que es lo que yo comenté el primer día de clases con ustedes, el conflicto que yo tengo con esta materia es que para estudiar derecho procedimental, como bien lo has comentado, ustedes ya tendrían que tener bases de derecho sustantivo. Ya debieron haber llevado civil 1, 2, 3, 4 y 5 y no lo han llevado. Ya debieron haber llevado mercantil 1 y 2 y apenas van a llevar el 1. Entonces,
Yo lo que les voy a explicar en mi sesión son las reglas del juego, las reglas de los procesos. Y para que puedan entender un poquito las figuras, pues les voy a poner algunos ejemplos básicos de figuras que a lo mejor ya pudieran conocer. Así es como lo vamos a trabajar. Otro tema, también para que vayamos entendiendo. Si yo me presento a un tribunal y les digo, vengo a meter la demanda, me van a decir que es incorrecto. La palabra correcta es promover. No voy a meter la demanda, la voy a promover. Promoción. No sé si han escuchado este término, esta palabrita. ¿Qué es una promoción? Una promoción es un escrito que yo voy a promover, substanciar. ¿Qué significa substanciar? Substanciar es tramitar. Le voy a dar trámite en el juzgado. El juzgado no actúa solito. Las partes le tienen que dar impulso. El actor tiene que promover un escrito y el juzgado lo va a acordar, lo va a resolver. Pero la palabra correcta es promover, digo, para familiarizarnos con el lenguaje. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, perdón, en este tema de promover, está intrínseco que, por ejemplo, cuando yo tengo un litigio, pues contrato un abogado. En ese tenor, yo le estoy cediendo el poder para que me pueda representar, y en ese contexto ese tema se asienta en la demanda, o ya se entiende. Perdón por la pregunta. No, excelente tu pregunta, me gusta mucho tu pregunta. Este es un tema, tú lo deberás de recordar, Daisy. Lo vimos en introducción. Vimos un tema que se llama mandato. Mandato. ¿Te acuerdas del mandato? Ah, sí. Justamente ello, vamos a hablar de ello. El mandato es un contrato de carácter civil. Acuérdense que el mandato es un contrato por virtud del cual, o mediante el cual, una persona mandante, llamada mandante, le encomienda a otra persona llamada mandatario, mandante y mandatario, son las dos partes de este contrato, mandatario. Una persona llamada mandante le encomienda, le encarga a una persona llamada mandatario la ejecución, o que haga, en pocas palabras, algún acto jurídico. Puede haber mandato con representación y sin representación. Ya lo veremos más adelante, porque sí es un tema que vamos a ver. Oye, yo no sé derecho, yo no soy abogado, entonces voy a contratar un abogado. Y hay una especie de mandato que se llama mandato judicial, que naturalmente está regulado en el Código Civil. Yo te voy a dar facultades, yo soy el mandante. Imagínate que tú, Alberto, quieres demandar a alguien. Tú eres el mandante y yo voy a ser tu abogado. Yo soy tu mandatario jurídico. Evidentemente, en la primera parte de la demanda, ya les voy a platicar lo que es el exordio y todas las partes que lleva la demanda, siempre ponemos un apartado de autorizados. Y es fundamental, lo vamos a ver en todas las materias. Por ejemplo, en el Código Civil, más bien, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal será el artículo 112, en el Código de Comercio será el artículo 1069 del Código de Comercio, en el laboral será el artículo 112, no. En la Ley Federal del Trabajo también hay un artículo, será el 169, y así sucesivamente, ¿no? En la Ley de Amparo será el artículo 12 también, ¿ok? Habrá varios, entonces cada ley es diferente, cada ley adjetiva es diferente. Tenemos nosotros que entender que si yo le voy a pedir a un abogado que haga valer mis derechos, lo que estoy haciendo es un contrato que se llama mandato. Le estoy encomendando yo, actor, a una persona como mandante, a una persona llamada mandatario, quien va a ser mi abogado, para que en mi nombre ejecute los actos jurídicos, porque además un proceso es plenamente jurídico, ejecute todo lo que tenga que hacer, haga todo lo que tenga que hacer para que en mi nombre y en mi representación me defienda en juicio. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Ok. Ya hablaremos de ello. Bueno. A ver. Sí, en ese tenor, bueno, me queda claro. ¿Por qué? Porque, digamos en un ejemplo, ¿no? Esta figura que usted nos menciona, pues sí, ya me queda claro. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer antes de, digamos, de prestar nuestros servicios, ¿no? Y en el proceso, digamos, si no es favorable a nuestro cliente,
solo con la viva voz de decir, no, ¿sabe qué? Usted ya está despedido y usted ya no es mi abogado, contrato otro. Aquí lo que quiero resaltar es que papelito habla, ¿no? Perdón por la vulgaridad, pero pues así tendría que llevarse a cabo, ¿no? Y más en actos jurídicos que vamos a representar a personas, ¿no? Y esta parte la menciono, ¿por qué? Porque no es lo mismo la carta poder, que solamente es para un acto administrativo, a referencia de lo que usted nos mencionó, ¿no? Interesante todo esto, vamos a volverlo a aterrizar. La carta poder no es otra cosa sino un mandato. Hay que hacer la distinción clara entre poder y mandato. El poder, ahí les voy, poder y mandato. Un poder es una declaración unilateral de la voluntad, ¿ok? Si yo, eso también lo puedo hacer ante notario, si yo le quiero dar a Daisy facultades para pleitos y cobranzas, que son las que va a necesitar de representarme en juicio, pues el único que se está obligando a darle esas facultades a Daisy soy yo. Daisy en ningún momento las ha aceptado, ¿eh? Acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más personas. Una cosa es que yo me obligue a darle una facultad a Daisy, y otra cosa es que Daisy acepte. Si Daisy acepta, el poder deja de ser poder y deja de ser una declaración unilateral de la voluntad para convertirse en ese momento en un mandato. El mandato sí es un contrato. Ya hablamos de un acuerdo de voluntades entre Daisy y yo. Daisy deja de ser entonces apoderada y se convierte entonces en mandataria. Yo dejo de ser mandante y dejo de ser poderante y me convierto en mandante. ¿Ok? Eso pasa con el poder. Ahora, el contrato de mandato tiene ciertas formalidades. Si no sobrepasa cierto monto, se puede hacer en escrito privado, que es lo que conocemos como las famosas cartas poder. Pero si sobrepasa cierto monto, el mandato se tiene que hacer en escritura pública. Entonces, una cosa es el mandato, una cosa es el contrato que yo haga, o el acuerdo de voluntades que yo... Déjeme terminar esto. Una cosa es el acuerdo de voluntades que yo quiera materializar o formalizar para que mi abogado me represente en juicio, y otra cosa es la relación jurídica que existe entre cliente y abogado. Para eso ustedes van a tener que elaborar un contrato de prestación de servicios profesionales. Ojo, en el contrato de prestación de servicios profesionales, uno será el profesionista, el otro será la persona que encomienda los servicios, y, a ver, yo me comprometo a defenderte en el proceso, a lo mejor voy a cobrarte por una iguala, a través de una iguala, a lo mejor te voy a cobrar en una sola exhibición, o a lo mejor te cobro arancel, conforme arancel, que eso es lo ortodoxo, conforme a la ley orgánica de la administración pública. Perdón, ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Ahí viene el arancel para abogados aquí en esta Ciudad de México. Entonces, en el contrato de prestación de servicios, ahí se va a definir cuáles van a ser los términos y las modalidades, los derechos y las obligaciones del prestante y del prestatario. Yo como abogado te voy a prestar un servicio, tú vas a ser el prestatario, tú vas a recibir el servicio. Yo no puedo trabajar a resultas, yo estoy trabajando. Independientemente de que se gane o se pierda el litigio, yo te advertí el riesgo desde el principio. Y yo trabajé, yo estudié tu asunto. Tan es así que el propio arancel tasa los servicios de esa manera. El artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal dice, a ver, si un asunto es de cuantía indeterminada, por el simple hecho de hacer la demanda, o por el simple hecho de estudiar, te lo cotizan salarios mínimos. Yo les puedo decir que por el simple estudio de un asunto, ahorita el arancel está tipo 16,000, 17,000 pesos, 18,000 tal vez. Nada más por estudiarlo, nada más por estudiarlo. Por plantear la demanda, también te lo tasan salarios mínimos, es tanto. Y eso se plasma en el contrato de prestación de servicios. Una cosa es la relación cliente y abogado, y otra cosa es que yo le encomiende al abogado, que yo necesite darle un mandato al abogado como instrumento necesario para que me defienda en juicio. ¿Sí me doy a entender o no? Bueno, parece que sí. Sí, profe, sí le escuché. Ok, muy bien, niños. Importante, todo esto lo vamos a ver, esas inquietudes son las que me encantan, son las que ustedes tienen que entender y discernir aquí, por eso estamos. Entonces regreso a esto de la pretensión. Si yo voy a plantear un proceso, si yo voy a iniciar las cosas, tengo que distinguir entre dos figuras, entre la acción, la vía, justamente esto que les estaba comentando. La acción, en términos vulgares, en términos generales, y regresando a este ejemplo de la estética,
son las herramientas de trabajo. ¿Qué herramienta necesito específicamente diseñada si yo quiero hacer valer esta hipoteca? ¿Cuál es la herramienta idónea, perfecta, específicamente diseñada para recuperar mi inmueble y para hacer valer esa garantía hipotecaria? Pues haré una acción especial hipotecaria. Y hablamos también de la vía. La vía vamos a decir que es la cancha donde yo voy a jugar. ¿Qué tipo de proceso tengo que elegir? Pues esta es la vía ordinaria civil, por ejemplo. Ordinaria civil, vamos a ver los juicios ordinarios civiles. O está la vía ejecutiva civil, también existe. Las reglas del proceso son diferentes en la vía ordinaria civil y también son diferentes en la vía ejecutiva civil. Los juicios ejecutivos civiles los vamos a ver, son más cortitos. ¿Okay? Los ordinarios no, es el juicio o es la vía universal. En la vía ordinaria civil vengo a ejercer una acción reivindicatoria, más o menos para que se vayan familiarizando. ¿Para qué sirve la acción reivindicatoria? Si yo soy propietario de un bien inmueble o de un bien, mueble o inmueble, a través de la acción reivindicatoria yo le puedo demandar a la persona que tenga una cosa que es mía, que me restituya la posesión. Para eso sirve la acción reivindicatoria. Se van de vacaciones, cierran su casa con llave y cuando regresan hay 3 personas, 3 paracaidistas y ya les cambiaron la chapa. Aparte de que es despojo y eso es cuestión penal, en la vía civil ustedes tendrán que ejercer una acción reivindicatoria. En la vía civil, las dos vías no están peleadas. Muchas veces necesito algún tipo de resolución civil para que pueda hacer valor lo penal, pero eso no significa que no puedan plantear las dos vías, tanto civil como penal. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, la acción es la herramienta, el derecho que voy a hacer valer, procedimentalmente hablando. Y para hablar de acción, tenemos que hablar del derecho de petición. Todo siempre va a emanar de la Constitución. El derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos tenemos derecho a hacer valer de manera escrita, pacífica y respetuosa ante las autoridades competentes algún derecho. Si una autoridad no me acepta mi petición por escrita de manera pública, pacífica y respetuosa, está violando mi perjuicio un derecho fundamental, está conculcando, está menoscabando un derecho humano, una garantía individual, un derecho fundamental. Y evidentemente, como está previsto en la Constitución y es un derecho fundamental, yo puedo defenderme a través del amparo, por supuesto que sí. Así que si ustedes plantean en un juzgado, si ustedes hacen un escrito a mano y lo firman a mano y no se los quieren aceptar en la oficialidad de partes, perdóname, a mí la ley me dice que yo puedo hacerlo por escrito, estoy cumpliendo todos los requisitos, es por escrito, es público, es pacífico, es respetuoso, tienes que aceptar mi petición, y si no, planteamos amparo, ¿ok? De ahí emana todo, del derecho de petición. Cuando yo voy a plantear un proceso, voy a hacer valer un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el derecho del sujeto. El sujeto que va a plantear un pleito asume que tiene un derecho. ¿El derecho se tiene o no se tiene? Yo voy a hacer valer mi acción, en un proceso, a través de un derecho subjetivo, a través del derecho de petición. El derecho subjetivo es el derecho que tiene el sujeto. ¿Ok? ¿Está claro eso que les estoy comentando o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces, el fundamento del derecho de acción en la Constitución, entonces va a ser el 8 constitucional, el derecho de petición. Y el derecho subjetivo es el derecho que ejerce el sujeto, el derecho del sujeto, contrario sensu al derecho objetivo. El derecho objetivo es el derecho que está consagrado o que está previsto en la norma, sin que lo ejerza ninguna persona en particular. No le estamos poniendo nombre y apellido. En cambio, en el derecho subjetivo sí. Juan Francisco Pérez viene a ejercer una acción reivindicatoria, una acción hipotecaria, una acción confesoria. Ahí sí le estamos poniendo nombre y apellido, derecho del sujeto. Pero si el Código Civil dice, los parientes tendrán derecho a pedirse alimentos entre sí,
Pues, ¿qué parientes? No sé, estamos hablando lisa y llanamente de los parientes, cualquier pariente, puede ser cualquier persona. Eso es derecho objetivo. ¿Ok? Bueno, recuerden ustedes... Profesor, Sí, adelante. una pregunta. ¿Podríamos decir entonces que el derecho sustantivo se divide en subjetivo y objetivo? No, son como parejitas, te lo voy a explicar así. Una parejita es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Eso es una primera pareja. El derecho adjetivo se refiere a los procedimientos y el derecho sustantivo se refiere a la sustancia del derecho. El derecho sustantivo responde a la pregunta ¿qué es? Y normalmente lo encuentras en los códigos, como el Código Civil, el Código de Comercio en su primera parte. El Código Civil te va a decir qué es. En cambio, el derecho adjetivo te va a decir, te va a responder cómo se tramita ese derecho. El derecho adjetivo son procesos. Esa es una primer parejita. La segunda parejita es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Derecho subjetivo y derecho objetivo. El derecho subjetivo es el derecho del sujeto. Cuando ya una persona en particular, cuando Juan Pérez está ejerciendo un derecho, subjetivo viene de sujeto. Y el derecho objetivo, simple y sencillamente, es el derecho establecido en la ley, pero sin que sea atribuible todavía a alguna persona en particular. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. Ok. Bueno, niños, son las 12 en punto. Nos vemos, por favor, 12:10. Sí, profesor, gracias. Gracias. Profesor.